Esta semana quiero hablarte de algo que es tal vez una novedad si sos de mentalidad moderna, pero es una obviedad si sos un clásico. Te voy a hablar de la prudencia. ¿A que no sabes lo que es la prudencia? Vos me dirás, sí, vamos, a ver, ¿quién no sabe qué es un hombre prudente? Uno que no cruza la calle cuando viene tráfico, uno que se abstiene de hacer ciertas cosas peligrosas, no mete los dedos en el enchufe. Sí y no. Mirá, es interesante. ¿Sabías esto? La virtud de la prudencia es la madre de todas las virtudes. Ninguna de las virtudes puede llamarse virtud si no es prudente o si no se refiere a la prudencia. O sea, solo aquel que es prudente puede ser por añadidura fuerte, justo, templado, etc. Bien, si el hombre bueno se lo llama bueno, es justamente porque es un hombre prudente. ¿Te parece extraño esto? El concepto de prudencia, de la primacía de la prudencia por sobre todas las otras virtudes, o sea, vos no podés ser virtuoso si antes no sos prudente, o si querés, si no sos prudente al mismo tiempo, proviene de la metafísica más profunda, si querés, de una antropología correcta de las cosas, de comprender la realidad tal cual es. ¿Y cuál es eso? Mirá, el ser es antes que la verdad y la verdad es antes que el bien. ¿Cómo es eso, Roberto? El ser, o sea, existir, el ser, el existir, el tener, es antes que la verdad. Una verdad se refiere a algo que existe. Vos no podés tener verdad si la cosa no existe. Por eso cuando decimos que el mal no existe en sí mismo, o sea, el mal, algo es malo porque se queda corto, porque de alguna manera es imperfecto, porque en vez de sacarte un 10 te sacaste un 8, tenés un -2. Este -2 no existe. Lo que tiene existencia, lo que nosotros decimos bien, muy bueno, o es verdad, es el 8. Lo que decimos que no es verdad, o que no existe, o que no es bueno, es el 2 que te faltó. Entonces, el ser es anterior a la verdad. Lo que es puede ser verdad. Luego la verdad es anterior al bien. Una vez que tenés la verdad, podemos decir, está bien esto. O sea, nosotros decimos, los que creemos en Dios, uno y trino, decimos, el Padre es anterior al Hijo y el Hijo al Espíritu Santo. O sea, que procede del Padre y del Hijo. Muchas veces decimos, no puede haber, el Hijo lo decimos la palabra o la verdad, el verbo, si no está el ser, el Padre, aquel que da vida a todo antes. Entonces, antes en un sentido no de tiempo. Acuérdense que estamos hablando de la eternidad, son coetáneos, pero de alguna manera. También mala palabra, porque también se refiere al tiempo. Pero al mismo tiempo, el Padre viene primero, el Hijo viene segundo, en el sentido de la comprensión de las cosas, y el Espíritu Santo es el resultado de la relación entre el Padre y el Hijo. Entonces, ¿esto a qué va hoy en día? Ponémelo en la práctica, porque lo que me decís es muy alto, Roberto, no te entiendo nada. Mira, re fácil. ¿Hoy qué decimos? ¿Cuál es la tolerancia hoy? ¿Cuál es la definición de la tolerancia hoy en día? Y no te pongas en contra del otro, aguantalo, porque, a ver, pobre, él piensa diferente. Pero si piensa diferente de una manera mala, por ejemplo, si la persona está equivocada con respecto a la realidad, si cree que la gravedad no existe y está a punto de dar un paso al precipicio, es tu deber, ¿no? Tu deber decirle la verdad. Y la verdad en la caridad, o sea, el amor no es, ay, tolerémoslo, ay, pobrecito. Él no cree en la gravedad, pero bueno, es su prerrogativa. Da un paso al precipicio y se mata. Y vos decís, no, bueno, por eso es obvio. No es obvio, porque en la moral hay mucha gente que está a punto de dar un paso al precipicio y nosotros, bajo el concepto moderno de la pluralidad de ideas y de que todos los credos e ideas son iguales, lo dejamos dar el paso al precipicio. Y después nos agarramos y decimos, ¿qué le pasó al pobre tipo? ¿Por qué está tan mal hoy en día? Porque nadie se ocupó de decirle la verdad antes de ese amor, si querés, de esa, la caridad
bien entendida, presupone la verdad. Y la verdad presupone un ser, un ser. Un ser significa que es algo. Y si es algo con límites. Yo soy un varón, un ser humano varón. Y como tal tengo límites. No puedo tener bebés, no puedo hacer un montón de cosas. Entonces que vos me insistas o que alguien me insista de que yo puedo ser algo que no soy, que nunca puedo llegar a ser por naturaleza, no me sirve para nada. No es prudente, digámoslo, de alguna manera. ¿Y cuál es el problema que tenemos hoy en día? Es que hoy en día hemos disuelto todos los lazos entre conocimiento y realidad, entre conocimiento y verdad. Y obviamente un desconocimiento total de la doctrina cristiana, si quieren, que se basa en la filosofía realista de Aristóteles, de Santo Tomás, que para mí es la que nos resuelve todos los problemas. Insistimos con usar psicología, con usar un montón de otros ismos, y como decía un buen mexicano, un buen colombiano, Restrepo decía que el hombre moderno se agarra de un montón de ismos que nos terminan llevando al abismo. Bueno, repito esa frase porque me pareció buenísima, ¿no? Y es cierto, en el lenguaje vulgar de hoy, el hombre prudente es más opuesto al bien porque elude el bien por prudencia. No te la juegues, no vayas, no. Mirá, hay unos ladrones enfrente del otro lado de la calle, hay unos ladrones robándole la cartera a la señora. Me encantaría defenderla, pero lo prudente es quedarme acá. Llamamos a un policía, llamemos al 911, no hagamos algo, porque si intervenimos por ahí, el ladrón saca un cuchillo y me mata a mí, no es prudente. Bueno, lo mismo, no intervinamos, no defendamos. Obviamente, si yo digo, soy un tipo que no sabe pelear, no sabe hacer nada, sería imprudente que en un robo, en un banco, si hay una persona apuntándole con una pistola a otra, yo me juegue a ser el superhéroe, porque lo más probable es que terminemos los dos muertos, la víctima y yo. En cambio, si yo soy, no sé, Bruce Lee o uno de estos personajes, Jackie Chan, o alguno de estos personajes entrenados para la lucha cuerpo a cuerpo y que son rapidísimos, no actuar en defensa de la víctima en ese momento sería la imprudencia, no la prudencia. Y sería una cobardía de parte suya. No así de la persona que no tiene ni idea de cómo pelear, que puede esperar un momento o puede tratar de ayudar de otra manera. Pero bueno, es cierto que la modernidad, el hombre prudente es un pusilánime, es un tipo que, o sea, la ética utilitarista dice, y depende, ¿no? Depende, no te juegues, no sea que quedes expuesto, no te juegues, no defiendas, no sea que te hagan daño. Hay un miedo natural, pero también sobrecargado de la muerte, del daño, del dolor, y terminamos diciendo que el hombre prudente es aquel que sabe comportarse de manera útil, o sea, de manera en que las cosas a él le salgan bien, y lo demás, bueno, es un problema de los demás. En cambio, o sea, hay un afán por autoconservación de uno mismo que es, en el fondo, profundamente egoísta. No es esa la prudencia, según Santo Tomás, no es esa la prudencia, según Aristóteles, no es esa la prudencia a la que nos referimos. El hombre prudente es noble, es más parecido al caballero medieval, es más parecido a aquel personaje, por ejemplo, el corsario negro de Emilio Salgari, que era un noble, que era pirata, pero era un noble y que respetaba su palabra. Y en un duelo, cuando la otra persona se le rendía y se había defendido bien, no lo mataba, sino que le decía caballerosamente, conserve su espada, usted merece conservar la espada, lo respetaba. De alguna manera tenía un código de caballerosidad esta persona. Pero bueno, lo difícil entonces que tenemos en la modernidad es que darnos cuenta, nosotros hablamos mucho de causas justas, la justicia, y la justicia, y la justicia, y la justicia, y es difícil para esta modernidad darnos cuenta que la justicia tiene que sí o sí estar basada en una prudencia, que a su vez está basada en una realidad, en un ser, en lo que es. Y como nosotros no creemos en la realidad hoy en día, sino que la deconstruimos en piezas y decimos, para vos eso es verdad, para mí esto es verdad. Y no nos damos cuenta de que tu verdad y mi verdad no pueden coexistir al mismo tiempo, sería absurdo
que ambos dos seamos humanos iguales, de la misma dignidad ante la ley, y que exijamos la misma dignidad y el mismo trato ante la ley, y que los dos creamos en dos verdades completamente incompatibles entre sí. ¿Me explico? Bueno, eso pasa todo el tiempo hoy en día. Volvemos, ¿no? Prudente hoy en día es el que sabe cuidarse de no pasar por un peligro, de no tener que ser valiente. Prudente es el táctico experimentado, diría Joseph Pieper. Hábil para eludir la acción del adversario. Eso sería el error moderno, ¿no? La prudencia es, si querés, el recurso de los que quisieran llegar siempre tarde a los momentos de peligro. Así no se la tienen que jugar. En cambio, nosotros hablamos de, claro, en ese sentido vemos que no solo la justicia tiene que estar ligada a la prudencia, presupone una prudencia, porque el hombre justo es aquel que da a cada cual según su naturaleza, según lo que esa naturaleza merece o debe tener, o esa es la justicia, sino que en este último caso, el que llega tarde al peligro y se hace el bobo para no tener que intervenir en la batalla, ese es un vínculo de la prudencia claramente con la fortaleza y la templanza, nos damos cuenta. Un tipo no puede ser fuerte o templado si no antes es prudente. La mentalidad del hombre actual, el concepto de lo bueno suele excluir lo prudente. Desde el punto de vista de la mentalidad actual, no hay acción buena que no pueda ser imprudente. O sea, como que pecás de fanatismo, te dirían. En cambio, la falsedad, la cobardía, o sea, una mentirita blanca para salvar a fulano, y sí, y no, y bueno, tampoco nos la vamos a jugar, la cobardía, no sea que nos hagan daño y después, ¿qué pasa? Me puedo llegar a quedar viudo, o sea, mi mujer se queda viuda y después ¿quién se va a ocupar de los chicos? O sea, nosotros pensamos solamente en mi bien, mi cosa, mi seguridad. En cambio de ser valientes y veraces, si se quiere, ¿no? Y entregarnos heroicamente, no, eso se considera como peligroso. Entonces, vemos que la mentalidad moderna opone a la teoría clásica cristiana, que es la que les quiero dar acá, que sostiene que solo es prudente, estoy citando a Joseph Pieper, solo es prudente el hombre que al mismo tiempo sea bueno. La prudencia forma parte de la definición del bien. No hay justicia ni fortaleza que puedan considerarse opuestas a la virtud de la prudencia. Todo aquel que sea injusto es de antemano imprudente. Todo aquel que falta la templanza o es débil es imprudente. Y me preguntarán, ¿por qué es que la modernidad considera esta dicotomía, como decís vos, Roberto? ¿Por qué es que la modernidad considera que la prudencia es lo opuesto a lo que es la prudencia clásica? Y pensémoslo, esta es la razón por la cual nosotros insistimos en educar en virtudes y no en valores. Porque los valores pueden ser precisamente ese concepto falso de la prudencia. ¿Qué es lo que ocurre en la modernidad? ¿Qué es lo que prima en la modernidad? ¿A qué nos ha enseñado 300, 400 años después del iluminismo, de la era industrial, del racionalismo, del romanticismo y del modernismo? Que lo útil es lo que prima. Tenemos que ser útiles a la sociedad, útiles a nosotros mismos, útiles a la humanidad. Y no veraces, verdaderos, bondadosos, no, útiles, la utilidad. ¿La utilidad qué significa? Que lo que yo haga sirva para otra cosa. Y si yo desaparezco, no sirvo para otra cosa. Entonces, si me muero, no sirvo. Entonces, la utilidad hace que no haya mártires, que no haya héroes, que no haya gente patriota, que no haya gente que se la juegue, que no haya gente que realmente tenga la integridad. Hace al político moderno. ¿Qué es lo útil para el político moderno? Siempre te va a vender que es el pueblo y la nación y esas cosas, pero mentira. Lo útil para él es seguir existiendo y cobrando altos sueldos en los puestos que tiene.
Entonces, según la teología esta modernosa, no digo teología porque en realidad no hay una teología, sino que según la lógica moderna, lo útil es lo que prima. Entonces Maquiavelo, el príncipe Maquiavelo, es la lógica que se aplica. Hacé lo que tengas que hacer porque el fin justifica los medios. En cambio, bajo la lógica clásica judeocristiana, no es lo útil lo que prima, sino lo bueno, la verdad. Lo bueno, bello y verdadero. Pero lo verdadero es bueno y lo bueno es verdadero. Y ambos son bellos porque tienen esa proporción. Pero bueno, lo que prima es eso. Y algo no es bueno por ser útil, sino que es bueno porque en su naturaleza es bueno. Antes, ahora y será siempre bueno. No sé si me expliqué. Con lo cual, nosotros tenemos que fijar las virtudes a partir de lo que es, y de lo que es verdad, y de lo que es, por tanto, bueno. Eso quiere decir que si la prudencia es la que subyace a todas las virtudes y las hace virtudes, y la virtud está basada en lo que es, en la verdad, en lo bueno, nos compete entonces relacionar todas las virtudes a la prudencia, pero nos compete educar en esa realidad, en un realismo, y nos compete educar en las virtudes. La prudencia es además la causa de las restantes virtudes y es la causa por la cual las otras virtudes las llamamos virtudes. Y esto, fíjense, es sentido común. Si la prudencia es entender la bondad de cada cosa, entender la realidad, lo que es, nosotros sabemos que llamamos algo virtuoso algo bueno. Entonces, cuando yo veo la realidad, digo, esto es bueno porque está de acuerdo a la realidad, esto no es bueno. Por ejemplo, en un deporte, una persona virtuosa, ya no moralmente hablando, sino deportivamente hablando, en este sentido de virtud, decimos que es aquel que en ese deporte completa lo que tiene que completar. Si es atletismo, corre más rápido, corre mejor, corre más tiempo más rápido, logra récords mundiales. Si es tiro de jabalina, la tira más lejos y mejor y con menos esfuerzo. Si es el tiro de la bala, la tira más lejos y sin cometer foul, por ejemplo. Si es salto, salta más lejos. Si es fútbol, es el que defiende mejor, hace los mejores pases y tal vez mete los mejores goles. Un Messi, un Ronaldinho, un lo que fuese. Esa gente que es virtuosa. Si es en el golf, es la persona que en cada decisión que toma, siempre toma la decisión correcta. Esa es la persona virtuosa en ese sentido. Analógicamente, si quieren, o ahora sí, en la moral, la persona virtuosa es la que toma la decisión correcta siempre. Ese es el hombre prudente. Al mismo tiempo, porque toma la decisión correcta, va a ser justo siempre. Y porque toma la decisión correcta, cuando le toque sufrir dolores, va a ser fuerte. Y cuando le toque proteger a otra persona o no aprovecharse de otra persona o comer, va a ser templado en los apetitos concupiscibles. Va de sí. Entonces, nosotros decimos que la prudencia es la causa de que las restantes virtudes en general se llamen virtudes. ¿Sí? ¿Se entendió esa parte? Bueno, entonces, ¿qué pasa? La virtud es una facultad perfectiva, si quieren un poder, algo perfectivo del hombre como persona espiritual. En tanto que consideremos al hombre entero, la justicia, la fortaleza y la templanza no van a llegar nunca a su perfección mientras que no se funden en la prudencia, mientras que no estén basadas en una realidad. Porque ¿cómo voy a decir yo que esta persona es templada, vamos a decir, y es un adicto sexual, si yo comprendo la sexualidad como algo que no es, para lo que no es? Y entonces, claro, yo no tengo manera de juzgar si esta persona está actuando bien o mal. Por lo tanto, yo puedo llamar virtud algo que no es virtuoso, que es típico de esta modernidad. Si todo es relativo, cualquier cosa es virtud y nada es virtud. Entonces, ¿qué nos quedan? Los valores. Tus valores, mis valores. Y si no te gustan estos valores, tengo otros. Entonces, la prudencia también, nos dice la filosofía, es la medida de la justicia, de la fortaleza y de la templanza. Esto es lo mismo
decir lo mismo que antes, pero de otra manera. A ver, esto significa que de la misma manera en que las cosas antes de ser están en el pensamiento de Dios y después Dios las manifiesta, las crea con un orden intrínseco, el conocimiento humano hace lo mismo que Dios, pero de forma pasiva. Nosotros primero concebimos del mundo de una manera pasiva, o sea, pensamos el mundo, lo que es, ¿no? Y luego imitamos a Dios y actuamos. Y si estamos con un concepto equivocado de lo que es, nos va a ir mal y no vamos a ser prudentes. Pero si actuamos según la realidad, entonces vamos a ser no solo prudentes, sino que vamos a ser virtuosos. Por eso que la prudencia es la medida de la justicia. Si yo miro como Dios, pienso ante lo que tengo enfrente mío en este caso, porque Dios ya creó, ¿no? Dios piensa y crea. Nosotros ante la creación pensamos, la miramos y la entendemos. Y decimos, esto va primero y esto va segundo. Si está de acuerdo a la realidad, lo que es, entonces soy justo. Si yo digo, no, esto va primero, esto va segundo, y revierto el orden, soy injusto, soy imprudente. Lo mismo con la fortaleza. En este momento debo aguantar este dolor y seguir adelante, y lo mismo con la templanza, ¿no? Esto debo hacer, esto no debo hacer. Esto no debo comer, esto sí debo comer. Esto debo beber, esto no debo beber. Entonces, nosotros decimos, la creación es lo que es, o sea, todo lo que existe, todo lo que está creado, es lo que es porque se conforma a la medida del conocimiento de Dios. O sea, así Dios lo hizo de esta manera. El ser humano tiene la capacidad de compartir eso con Dios. Dios lo hizo a su imagen y semejanza. Por lo tanto, nosotros podemos comprender como Dios lo verdadero porque podemos conformar nuestro intelecto a la realidad que nos rodea. ¿Qué es lo que nos pasa? Nos pasa que tenemos la voluntad truncada por el pecado original, digamos. Nuestra voluntad, los griegos dirían, ellos se admiraban del hombre que era cuasi divino, pero que terminaba en tragedia porque la voluntad los hacía actuar mal en algún momento de la vida. Y los héroes actuaban heroicamente mal a veces, pero el resto de su vida era heroicamente bueno y morían heroicamente, por eso eran considerados héroes. Tomemos como ejemplo a Aquiles, un héroe que es un semidios. Él, por una pelea con el rey Agamenón, se retira de la lucha y retira su talento de la lucha y permite que mueran un montón de héroes y buenos soldados a manos de los troyanos porque él está enojado y quiere mostrar un punto que él tiene razón. Y no hay retórica que lo convenza. Hasta que tiene que morir su mejor amigo, íntimo amigo Patroclos, para que él recapacite y vuelva a la lucha. Entonces, de alguna manera, la voluntad de Aquiles está truncada, a pesar de que es un héroe. Bueno, Cristo resuelve todo esto y nosotros tenemos la gracia de que nuestra voluntad no esté truncada si practicamos las virtudes. Pero las virtudes deben practicarse sobre la realidad, como digo yo. Y eso indica que nosotros debemos actuar en la realidad y comprender la realidad. Si no, nunca vamos a poder ser virtuosos. Por lo cual tenemos que educar en la realidad. Por eso, cuando yo digo, eduquemos en el asombro, siguiendo a Catherine Lecuyer, educar en el asombro y eduquemos en la realidad, eduquemos en las cosas que son, no en las cosas virtuales, no en realidades imaginarias, sino en lo que es. Y solamente basamos las cosas en ese sentido. Y acá vale un paréntesis. ¿Por qué decimos que Tolkien, por ejemplo, que escribe un libro o varios libros sobre algo que no existe, la Tierra Media, El Hobbit, El Señor de los Anillos, Los Hijos de Húrin, etc., son todos cuentos de la Tierra Media ficticios? ¿Por qué decimos que esos son buenos? Entonces no deberíamos leerlos, Roberto. Digo, no. Porque ¿qué es lo que Tolkien tiene correcto? ¿Por qué Tolkien es bueno y lo vemos como algo formativo y bueno para nuestros hijos y para nosotros y entretenido y casi verídico? Quisiéramos que la Tierra Media exista. Porque si bien la geografía, los personajes no existen, sí todo está basado en la metafísica real, en la realidad tal cual es. El mal es mal, el bien es bien,
Y está bien, acá tiene forma de orco, allá tiene forma de goblin, y nosotros en la realidad decimos no existe un orco, pero sí existe algo que si lo viésemos espiritualmente tendría la desfiguración del orco si está en un pecado grave, por ejemplo, ¿no? Entonces podemos decir que lo que respeta Tolkien es lo fundamental, es lo trascendental, son las virtudes y el concepto de la realidad a partir de las virtudes. Entonces Gandalf es prudente, por ejemplo, y a veces los personajes, podemos decir, actúan imprudentemente o prudentemente. Se la juegan y con coraje, pero están siendo prudentes, porque ellos dejan la vida y tienen que dejar la vida en lo que hacen para salvar a todo el futuro de la humanidad, a jugarse para un bien común. Y Dios los premia dándoles, en la divina providencia, siempre aparece la salvación de alguna manera. Pero bueno, lo importante es que la virtud de la prudencia es la que le da la causa y la medida a toda otra virtud. Y también deja sentir su efecto en toda virtud. No hay virtud que no participe de la prudencia. Eso va de sí. Y acá te voy a decir algo que tal vez no lo has escuchado antes, pero que te va a sorprender. Si sos religioso, si sos cristiano, los 10 mandamientos no son prohibiciones, sino que son la práctica misma de la prudencia. Si vos seguís los 10 mandamientos, tenés una guía práctica perfecta de la prudencia. Son el manual de cómo Dios te creó a vos. Esto es, amarás al Señor tu Dios, porque esa es la primera de las cosas, porque si vos no lo amás, no podés participar de ese amor, no podés amar a los demás, no podés actuar, no podés ver la realidad tal cual es. Porque si no lo amás a Dios, vas a hacerte a vos mismo Dios, y cuando te haces a vos mismo Dios, referís todo a vos mismo, y por lo tanto todo se deviene una ideología que impones a todos. La historia está llena de gente que ideológicamente pensó que las cosas eran como él creía y no como decía la realidad, y millones de personas murieron bajo su mando. Así que el primer mandamiento es ubicarte, qué viene primero y qué viene segundo. Vos sos criatura, tenés un creador. Segundo mandamiento, no tomarás un nombre en vano. ¿Por qué? Porque el significado de nombre es comprender la realidad de las cosas. Nosotros nombramos la realidad según lo que creemos que es cada cosa. Y lo que creemos que es cada cosa es según lo que esa cosa es en su interior más íntimo. Entonces, no tomar en vano el nombre de Dios es poner las cosas en su lugar nuevamente y luego saber cuál es el nombre de cada otra cosa. Es un corolario, pero comienza con no tomar en vano el nombre de las cosas. O sea, no utilices el lenguaje para manipular, sino que para buscar la verdad, porque no puedes tomar en vano el nombre de la verdad misma que es Dios. Tercero, santificar las fiestas. Y acá Joseph Pieper tiene todo un tratado del ocio y la vida intelectual. El ocio, la palabra ocio viene de scholé. En griego scholé es de donde se forma la palabra escuela, school, que es el lugar donde estudiamos el ocio. Entonces, estudiar la realidad para poder entender en el ocio esos 2 primeros mandamientos, y eso nos lleva al culto o a la liturgia de vivir las fiestas, vivir el 7º día de la creación, del descanso, de manera divina, de manera cristiana, de manera verdadera, según lo que es nuestra naturaleza como fuimos hechos. Cuarto es honrar a padre y madre, porque entonces aquellos que me dieron la vida, o sea, esto es en justicia, ya pasamos de la prudencia a la justicia, pero tiene una prudencia porque se basa en la realidad. Y luego de padre y madre pasamos a lo que es mi comportamiento con los vecinos. Así no solo me voy a llevar bien, sino que va a haber armonía en la comunidad. Cuando hay armonía no hay guerra, cuando no hay guerra y hay armonía se pueden ejercer las virtudes y se puede vivir una vida feliz. Esto es, los 10 mandamientos son tu perfecto mapa de cómo ejercer la vida prudentemente, cómo ser prudente en serio, no como te dice la modernidad. Y bueno, por corolario, los pecados, todos los pecados, no hay uno solo que no conspire contra la prudencia, ¿no? La injusticia, la cobardía, la intemperancia, todos conspiran contra la prudencia porque conspiran contra la realidad. Y como conspiran contra la realidad, destruyen la realidad, la deconstruyen y te deconstruyen a vos y te destruyen a vos, y por eso te causan mal. No es que ustedes, los cristianos, dicen, no es que
sexo antes de casarme es una constructo cultural, o tal o cual comportamiento es un constructo cultural. No, no es así. No es cultural, es real. Ciertas cosas te van a llevar a destruir tu vida porque vas a ir en contra de la realidad y eso va a hacer que de a poco te vayas destruyendo. No verás los efectos hoy como los ves físicamente, es como dar un paso en el precipicio. No es un constructo cultural la gravedad. Eso lo sabemos todos los que hemos estado al borde de un precipicio. No es un constructo cultural. De la misma manera no hay constructo cultural con las leyes morales. Y eso significa que si vos sos imprudente vas a terminar muriendo de alguna manera. Si no físicamente, espiritualmente. Y vas a ser profundamente infeliz. Por eso Dios le dijo al hombre, el día que comas del fruto del árbol del bien y del mal, seguramente morirás, indefectiblemente morirás, irremediablemente morirás. Y el único remedio que hubo después de ahí fue que Cristo vino a asumir la humanidad para poder cumplir en él lo que el hombre no supo cumplir. Entonces, tenemos acá este problema. Si vos actuás en contra de la realidad, si vos te tomás el trabajo de decir yo soy el que determina lo que está bien y lo que está mal, te vas a equivocar porque vas a hacerlo autorreferencial. El asesino serial cree autorreferencialmente que lo que él está haciendo está bueno, porque él tiene razones perfectamente racionales en su cabeza de lo que está haciendo es bueno, y sin embargo es un asesino serial. Vos escuchás desde Jeffrey Dahmer a todos, ellos tenían anhelos insatisfechos que los tornaron en un horror, y bueno, otros eliminaron razas enteras. Otros creían que comerse los aborígenes de ciertos países, creían que comerse el corazón de su oponente les daba el coraje del oponente, qué sé yo. Cosas así. Según ellos eso era bueno. Otra vez los valores. Pero no estaba basado en la realidad. Entonces fueron profundamente infelices y murieron infelices. Entonces, para resumir y terminar, el bien propio y esencial del hombre, dice Santo Tomás, fíjate esta frase, quédatela grabada. El bien propio y esencial, o sea, la esencia del hombre, de la humanidad, de ser humano, o sea, su verdadero ser, consiste en que la razón, perfeccionada por el conocimiento de la verdad, informe y plasme internamente el querer y el obrar. O sea, la razón ve la realidad, se perfecciona en el conocimiento de esa realidad porque no se engaña, ajusta su intelecto a la realidad y eso informa y le plasma a la voluntad cómo actuar, cómo querer y cómo obrar. O sea, cómo obrar y cómo querer. ¿Qué es lo que tengo que querer? ¿Qué es lo que se puede amar? ¿Qué es lo que se puede usar? ¿Qué es lo que se puede, etcétera, etcétera? Y eso es la prudencia. Entonces, la razón significa para Santo Tomás, y para mí también, una referencia o direccionar la mirada a lo que es real, un paso a la realidad. Y la verdad no es otra cosa que el descubrimiento y patentización de esa realidad, tanto natural, y hasta acá muchos están de acuerdo, como, porque hasta ahí está la ciencia, sobrenatural. Porque también existe lo sobrenatural, que no es explicable por la ciencia, pero sí que informa y forma todo lo demás. Entonces, la razón perfeccionada por el conocimiento de la verdad es la que hace que yo pueda obrar bien. ¿Sí? Entonces, y el querer obrar tienen que estar de acuerdo a la verdad. Bien, entonces, hasta ahí la prudencia. Espero que esto te haya ayudado, porque esta es la base, si querés, de cuando uno dice voy a enseñar en las virtudes. Lo primero que tiene que hacer es decir, ¿qué tipo de educación le puedo dar a mis hijos que haga que ellos estén basando su intelecto en la realidad, conformándolo a la realidad y, por último, queriendo actuar conforme a la realidad que ellos ven? Y esa es la clave, y por eso nosotros predicamos dos cosas. Basar toda educación en las artes liberales o que hacen al hombre libre, porque son estas mismas artes las que le permiten ver esa realidad,
sobre los grandes textos, grandes libros, grandes y buenos libros, porque son los que mejor plasman esa realidad y hacen que el chico pueda aprender a juzgar sobre ella y realmente empiece a actuar conforme a eso que va poniendo en su alma. Espero que te haya servido. Nos vemos en el próximo video donde te voy a hablar de la justicia.